cómo el Señor estuvo trabajando en la vida de estos reyes para el bien de la nación de Israel. Pero también aprendimos un montón de lecciones espirituales para nuestra propia vida, ¿verdad que sí? Algunas de esas lecciones que nos sacudan de una manera tremenda, de una manera tremenda. Ay, se me ha olvidado. ¿Cuál fue el primer rey de David, ya os estoy dando pistas, de Israel? Y se me ha olvidado. ¿Cuál era el segundo? ¿Y el tercero? Ay, gracias. Tenéis vuestras notas ahí. Y entonces vamos a la lección 6a rápidamente porque estoy haciendo, ya digo, un repaso rapidito hasta la página que estamos hoy. Pero los libros de historia, ¿verdad? Entramos en los libros de historia. Libros de historia. Ahí sí que hay un montonazo. ¿Alguien me dice un libro de historia? Jueces. Bien, Jueces. Otro. Crónicas. Josué. ¿Primera de Crónicas o primer libro? Primero de Crónicas. Muy bien. Primero de Samuel. Primer libro de Samuel. ¿Cuál? Esdras. Nehemías. Esther. Bien. Esos fueron los libros que estuvimos apuntando. Había mucho más en la página 61. Entramos en el periodo de los reyes. Vimos también esa división de Israel y Judá, ¿verdad? Estoy en la página 63. Y ahora sí, vamos ya a llegar al periodo del exilio. Porque había dos pecados que había cometido Salomón. ¿Me ayudáis con eso también? Idolatría y opresión de los pobres. Cuando hay pecado, Dios actúa. Dios actúa. Ahora, ¿qué es el pecado? Vale, me vais a decir, bueno, pues es ser ladrón, mentiroso, es robar. Un momento, esas son cosas que hacemos contra los demás. Pero cuando leemos la Escritura y los 10 mandamientos, que todos hemos oído hablar de ellos, descubrimos que todos hemos roto los 10, pero principalmente el primero. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todos hemos roto ese mandamiento. Y por eso somos pecadores. Es decir, aquel que rompe la ley de Dios es considerado infractor de la ley. Ha roto la ley de Dios. Así, el primer mandamiento, amar al Señor, ha sido roto por cada uno de nosotros. Y la Biblia es muy clara y parece a veces que no nos damos cuenta. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Eso qué dice la Biblia? Es que es normal, porque ¿verdad que queremos justicia? ¿Verdad que a veces decimos, este mundo es tan injusto? ¿Verdad que sí? Y reclamamos justicia. Bueno, Dios es justo. Y la Biblia dice, el alma que pecare, la persona que pecare, esa morirá porque la paga del pecado es muerte. Dios es justo. Y si hemos roto su ley, no le amamos, necesitamos darnos cuenta que hay un castigo. Hay unas consecuencias. No podemos evitarlas porque hemos roto la ley. ¿Lo veis? Sin embargo, ese versículo que acabo de citar, la paga del pecado es muerte, continúa diciéndonos, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios, que establece su justicia y establece el castigo por el pecado, también muestra su amor y su misericordia, su manera de poder ser rescatados de ese castigo, de esa condenación. ¿Habéis conocido a algún juez humano que haga eso? Que te ponga una multa y luego digo, ¿ya la pago yo? No existen jueces así, ¿verdad que no? Sin embargo, Dios, que es el juez supremo, Señor de señores, Dios de dioses, Él es justo, bueno también y misericordioso. Así que las consecuencias del pecado están ahí, pero el amor de Dios se transmite en que Él envió a su Hijo, el Señor Jesús, para morir en la cruz por nosotros, sufriendo nuestro castigo, sufriendo las consecuencias de nuestra maldad. Poniéndolo en un ejemplo sencillo, pagando la multa que nosotros merecíamos. ¿Os dais cuenta? Nosotros no hemos amado a Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3, versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que esto es lo que aquellos que hemos creído en el Señor, tenemos esa paz y esa confianza. ¿Hay alguno bueno entre nosotros? Mira a tu alrededor. Te diré, ninguno. Todos hemos sido malos, no hemos amado a Dios, por cuanto todos pecaron. Pero Dios es el único bueno, el Señor Jesucristo. Y así vemos aquí en Israel, volviendo a nuestra lección, en la página 65, que las consecuencias del pecado de Israel llevaron a toda la nación a un exilio. Cuando hacemos las cosas incorrectas, hay consecuencias, ¿verdad que sí? Cuando no amamos a Dios, hay consecuencias. Israel en este periodo no estaba amando a Dios. Vamos a verlo ahí en el punto 17, si estáis conmigo, los que seguís las notas, página 65, punto 17. Cuando una fisura se extiende por toda una muralla, esta se derrumba, ¿verdad que sí? Así fue como los reinos de Israel y de Judá se derrumbaron. Ambos reinos fueron destruidos por ejércitos extranjeros. Pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo? 3 opciones. 1. Dios ya no amaba más a su pueblo. 2. Los dioses extranjeros eran más poderosos que Jehová. 3. Dios estaba castigando a su pueblo por su pecado. ¿Qué pensáis que es la correcta respuesta? Dios estaba castigando a su pueblo por su pecado. La A no es correcta. Dios ama a pesar de nosotros mismos. Dios no es como tú y yo, hoy te quiero y mañana te desquiero. No es así, Dios. Dios sigue amando porque Él es fiel, es bueno, es justo, es bondadoso y su misericordia se extiende a pesar de nosotros mismos. Israel estaba pecando, pero Dios continúa amando a Israel y continúa amándote a ti a pesar de las circunstancias. 2. Los dioses extranjeros eran más poderosos que Jehová. No, en absoluto. Todos sabéis que el nombre Jehová es el nombre dado en el Antiguo Testamento, y hablaré de ello también en la predicación, a Dios. Eran 4 letras, se llama el tetragramatón. La pronunciación en hebreo es complicada, los hebreos nunca leen esas 4 letras, ellos ponen su mano y dicen Adonai, pero cuando se tradujo la Biblia al latín, pusieron ahí unas vocales para poder pronunciarlo. Y de ahí salió 2 pronunciaciones en latín. Una es Yahvé o Yahweh, Yahvé, y otra es Jehová. Por eso algunas Biblias en castellano traducen Jehová, otras traducen Yahvé. En inglés la mayoría es Jehová, Jehová. Pero ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Los dioses eran más fuertes que Dios? No, en absoluto. Nuestro Dios es poderoso. Él es Dios de dioses y Señor de señores. El problema estaba en Israel. Sigamos leyendo en el punto 18. Dios utilizó imperios extranjeros para castigar al pueblo. Primero permitió que el reino del norte, Israel, fuera destruido por el ejército asirio. Es muy interesante lo que estas notas están diciendo. 135 años más tarde, el reino de Judá fue conquistado por Babilonia y específicamente por el rey Nabucodonosor, un nombre raro. Este ejército destruyeron las ciudades, dejaron en cenizas el templo y arrastraron a muchas personas al exilio. Bien, ¿qué nación destruyó Israel? Siria. ¿Qué nación destruyó a Judá? Babilonia. Pero ¿veis dónde entra la confusión? Porque cuando hablamos de Israel, pensamos en todo Israel. Pero en este punto de la historia, recordad, hay 2 divisiones, el reino se ha dividido y hay ahora 2 reyes, uno en Israel al norte, otro en las 2 tribus y media de Judá al sur. El reino del norte va a ser llevado cautivo. A veces se le conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. No están perdidas. Sabemos que no hay registros históricos tan abundantes como la deportación babilónica en el 500 y algo, pero sí que forma parte de toda la nación de Israel esas 12 tribus. Desde este punto en adelante veremos en el libro de Crónicas de Reyes esa división del reino. Y desde este punto en adelante en el exilio
veremos cómo Dios trabaja con la tribu específicamente de Judá. Por eso, Jeremías, Daniel, Ezequiel, los profetas del exilio estarán trabajando con ellos. ¿Sí? Vayamos entonces a la pregunta. El punto número 20, y debo avanzar rápidamente. El punto número 20. En el exilio, el pueblo judío se quebrantó de corazón y dijo: ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? El Salmo 137, 4. La gente ahí en Babilonia decía: va cantando los cantos de Jerusalén, de Israel, cantándose. Israel estaba quebrado, decía: ¿cómo vamos a cantar cánticos de Jehová en tierra de extraños? Dios no se había olvidado de ellos y usó ese tiempo para purificarlos. Así fue su fe en aumento, en vez de debilitarse. Las pruebas nos ayudan. Las dificultades nos enseñan que Dios sigue estando con nosotros a pesar de todo. Y sí, a veces las consecuencias de nuestro pecado traen consecuencias malas, pero Dios sigue mostrando misericordia. Qué Dios tan bueno que tenemos, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esto? Vamos a marcar, por favor, ahí uno o más de los siguientes. Dios puede castigarnos, pero no nos abandonará. Es verdad. Dios nos castiga, y la palabra mejor me gusta más es disciplina. Porque castigo quiere decir odio, te voy a castigar, Dios no es así. Dios es como un padre amoroso que corrige a su hijo que ha hecho bien para que su hijo aprenda, sea corregido y sea fortalecido en el bien hacer. Es como Dios actúa. Dios no es un Dios caprichoso. Dios no es un Dios que nos da de palos y luego se ríe de nosotros. Dios muestra su amor. Otro punto, Dios nunca permitirá que suframos. ¿Lo habéis descubierto ya? Dios permite que suframos muchas veces. El sufrimiento forma parte de este mundo. Es así. Y Dios no te ha dejado. Lo que pasa es que este mundo, que ha dado la espalda a Dios, y nuestras propias consecuencias y decisiones y elecciones nos llevan también al sufrimiento. Muchas veces. Pero Dios no nos ha dejado. Ahora a veces permite. Y lo vemos en la vida de Job mismo, ¿verdad? Otro punto importante, Dios siempre está con nosotros, aún en tiempos difíciles. ¿Verdad? Claro que sí. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza! No sé quién filósofo fue, creo que fue Nietzsche, que dijo que Dios era para los pobres, ¿no? Yo siempre digo, menos mal que les queda algo. Dios es para todo el mundo. Todo el mundo necesita a Dios. Dios siempre está con nosotros, aún en tiempos difíciles. Ya. Dios utiliza los sufrimientos para fortalecer nuestra fe. ¿Qué pensáis? Sí. Es correcto. Es correcto. ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios si no hay necesidad de verlo? Lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas es cuando Dios nos lleva a un punto de quebranto y a un punto donde decimos: Dios, si tú no actúas, yo no puedo. Ese día es cuando tú quedas anulado y permites que Dios actúe. Pero si sigues luchando, no sé si habéis hecho alguna vez rescate en mar abierto o en piscinas. Si tú ves a alguien que se está ahogando, ¿qué haces? ¿Vas y lo salvas? Ni se te ocurra. Porque lo que hace es, se te agarra a ti, se te sube a la cabeza para que él pueda salir del agua. ¿Y qué hace? Te hunde a ti. Así que, tomando ese ejemplo, Dios te dice muchas veces: está bien, ¿quieres seguir luchando? Lucha tú solo. Y te lleva a ese punto donde tienes que decir: Señor, yo ya no puedo más. Si tú no actúas en mi favor, si tú no me ayudas, yo me hundo. Y Dios actúa, Dios obra. Por último, ¿Dios puede olvidarse de nosotros? Hay un versículo que dice: aunque tu padre y tu madre se olvidaran de ti, yo nunca me olvidaré de ti, en Isaías. ¿Os dais cuenta? Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se olvidó de Israel. Dios continúa trabajando, obrando, aún en las circunstancias más adversas. Así que vemos que el periodo de exilio está cubierto por los últimos 3 libros de historia. Y ahí viene una pregunta: ¿cuáles son los 3 libros de historia que habla de este periodo de exilio específicamente? Esdras,
Nehemías y Esther. Esdras, Nehemías y Esther. Si no lo habéis leído, aprovechad esta semana, leedlo. Hemos estado leyendo primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, Crónicas. Ahora nos toca estos libros. Después de un tiempo, el imperio de Babilonia fue derrotado y un nuevo rey permitió a los judíos regresar a su patria. Y es el tiempo de cautividad. Es muy interesante de estudiar. Lo haremos. Ya hemos hablado también en el libro de Daniel. Pero los judíos no volvieron todos juntos. Y esto es muy importante. Algunos lo hicieron enseguida y comenzaron a reconstruir el templo. 80 años después, fijaros esto, más judíos volvieron con Esdras, quien restableció la ley. Más tarde, Nehemías volvió y reconstruyó los muros de Jerusalén. ¿Lo veis? Esdras, el templo. 80 años más tarde, Nehemías volvió a reconstruir los muros y algunos judíos, como la princesa Esther, continuaron el exilio para siempre. Esther, cuyo nombre es Astarté, nombre de diosa pagana, ¿sabíais eso? Esther quiere decir Astarté. Ella nunca volvió. Hubieron muchos judíos que nunca volvieron del exilio. Daniel nunca volvió del exilio. Pero Dios estaba con ellos, aún en las circunstancias difíciles. En esta lección hemos visto, y voy a terminar ahí hoy, debido también al tiempo, pero ¿qué es lo que hemos visto en esta lección de hoy? Hemos visto que la gran sabiduría y riqueza de Salomón no impidió que él y su país cayesen en dos graves pecados. ¿Verdad que no? Idolatría, desprecio de los pobres. Y Dios juzgó. Dios lo juzgó. Esos pecados fueron cometidos vez tras vez hasta que por fin Dios tuvo que castigar a su pueblo. Pero aún en el exilio no se olvidó de ellos, purificó su fe y al final los trajo de nuevo a su patria. Porque Dios es justo, castiga el pecado, Él es bueno y fiel y misericordioso. A pesar de nosotros mismos, Dios permanece fiel, continúa ayudándonos, continúa rescatándonos y continúa restableciéndonos. Porque ¿qué es lo que hizo Dios? Sacó a su pueblo del exilio, 70 años habían sido ahí también establecidos, regresaron a la tierra de Israel. Todos no, solo un grupo pequeño. Pero Dios continuaba mostrando su amor y su misericordia y fidelidad. Hay una oración que me gustaría que pensáramos en ellos. Nos lo ponen aquí en nuestras notas y dice: Padre Dios, sabemos que hay mucho pecado en nosotros y en nuestro país. Ten misericordia de nuestra nación. Ayuda a los gobernantes a gobernar bien y sin egoísmo. Señor, aun si tenemos que soportar castigo y sufrimiento, te agradecemos que jamás te olvidas de tu pueblo. Ayúdanos a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hay mucho pecado en nosotros. Hay mucha necesidad. Pero Dios no te ha dejado. Dios te ama. Su misericordia se extiende día a día y momento a momento, aún en las situaciones más difíciles y complejas. Y por eso Él envió al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Hoy